Doctor, maestría en ciencia política, me imagino que los alumnos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya deben estar siguiendo, como todos los alumnos de ciencia política, pues paso a paso lo que pasa en el Perú, que termina siendo un gran laboratorio de investigación. Y estamos en una situación compleja, complicada. Y yo quería empezar por hablar de esta famosa Comisión de Venecia, que ha salido de la manga. Nos hemos enterado que el doctor José Luis Ardón es miembro de ella y que parece que la ha puesto pues a disposición, ¿no? Y se repite todo el tiempo, no es vinculante, pero si llega a la Comisión de Venecia la próxima semana y se entera de la forma en la que está siendo utilizada, de repente puede haber una sorpresa, ¿no? ¿Qué piensa de esto? Acá puede pasar cualquier cosa, Bueno, ¿no? sí. Incluso creo que no solo Sardón está ahí, sino hay otro representante también del tribunal, ¿no? Hay otro, este profesor de la Católica también. ¿El doctor Blume? No. No, ¿El doctor Ramos? no. No. ¿El doctor Eloy Espinosa? Él. Ya. Son los dos que están, ¿no? Claro, el que ha salido, el que ha hecho la gestión aparentemente es Sardón, Ujú. ¿no? Por alguna razón. Y, digamos, están los dos de representantes y parece que la cosa no es tan sencilla, ¿no? Porque el otro día escuchaba justo a Eloy Espinosa que lo entrevistaron sobre esto. Claro. Y él decía de que van a venir, han ofrecido un borrador de informe, qué sé yo, para octubre, pero el informe final vendrá pues en diciembre y eso. Entonces la cosa, el informe final, con suerte sería fin de año más o menos. Claro, con lo cual, Ya pasó todo, Ya todos los pasó plazos, todo. ya pasaron todos los plazos. ahora, esta es una estrategia de dilación, es lo que parece ser más o menos obvio para todos, pero puede ser que a la Comisión de Venecia no le guste eso de ser parte de una estrategia de dilación para tomar una decisión importante, ¿no? Supongo que ya deben estar enterados, ¿no? Porque Eloy Espinosa, que también es representante allí, le habrán consultado y él, digamos, tiene una posición diferente a la de Sardón y yo creo que sí saben, ¿no? Yo no sé, pues de repente ellos consideran que pueden ser de alguna utilidad, pensando bien, Ujú. Claro. que pueden ser de alguna utilidad para resolver en parte o ayudar a resolver este entrampamiento. La otra es que tengan otras intenciones y estén haciendo el juego, digamos, a un sector político, Ahora, hemos visto... para dilatar, Claro. ¿no? Hablando de dilatar, hemos visto un desfile de personajes invitados por la señora Rosa Bartra, diciendo cosas muy entretenidas, ¿no? Nos hemos enterado que el poder no emana del pueblo. Nuestro artículo 45 de la Constitución está pintadazo. No, el poder no emana, el pueblo no sabe nada. El pueblo no sabe lo que es el bien común. Fuerte, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Bueno, esa es una visión autoritaria, pues, de la política, no es democrática, definitivamente. O sea, la democracia tiene justamente una visión contraria, que el poder emana del pueblo. El pueblo esté Equivocado. analfabeto, semianalfabeto, ilustrado. Eso no dice, digamos, la Constitución ni la democracia. El poder emana del pueblo y claro, lo que tenemos que tener es un pueblo lo más informado posible para que no se repitan las elecciones de estos congresistas que tenemos, por ejemplo, al frente, Ujú. ¿no? Bueno, ellos han llegado con el voto popular. Así es. Su mandato emana del pueblo y estaban Así sentados es. con el señor Mesías, así que han podido pararse y decir, disculpe, si el pueblo no sabe, nosotros nos tenemos que retirar. Ahora, hablando de emanación del pueblo, es curiosa la situación en la que estamos, ¿no? Porque el señor Pedro Lachea también ha llegado, digamos, a donde está por un voto que emanó del pueblo. Así es, un voto de peruanos por el cambio, dicho sea de paso, Además, de Kuczynski. así es. Entonces él llega al poder, eso es lo que te quería comentar, llega al poder, digamos, en la bancada de Kuczynski, ¿Así? aún más de Kuczynski y de Vizcarra. Claro. O sea, era del mismo equipo, su líder era Kuczynski, que está preso en su casa, y estuvo en el mismo gabinete con Vizcarra. Y Mecharao, su compañera también digamos, de bancada, de partido, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ahora pasa a la oposición y después de haber estado con Vizcarra en el mismo gabinete, en el mismo partido, ¿no? Se presenta esta situación, ¿no? En la cual aparentemente hay un enfrentamiento
un enfrentamiento que se supone no debería ser con Olachea, que venía de su mismo partido y el pueblo votó por los dos porque eran del mismo partido y defendían las mismas banderas, el mismo programa, los mismos valores, los mismos principios, ¿no? Y de repente ahora los vemos en una posición complicada, como tú dices, pero que al mismo tiempo es algo positivo, digamos, desde el punto de vista que entre Olachea y Vizcarra se conocen, han trabajado juntos, han estado en el mismo gabinete, han estado en el mismo partido, y si Olachea es una persona inteligente y sobre todo piensa en los intereses del país, ¿no? Debe de ser consciente que está en una situación privilegiada para resolver este problema. Está en una situación que puede facilitar muchísimo la resolución de este problema. Pero está claro en, digamos, por lo menos las opiniones que ha adelantado, que no tiene ningún interés en ir a algunas elecciones, ¿eh? Ninguno. Bueno, ahí O sea, dio un discurso diciendo que le interesaba el empleo el empleo, la seguridad, todos temas del Ejecutivo, la generación de riqueza, y que en cuarto y último lugar, si tenían tiempo, hablarían del adelanto de elecciones. Cuando salió a Palacio dijo, sí, claro, el presidente quiere hablar del adelanto de elecciones, ¿no? Pero digamos, no es su tema, no le interesa, no está interesado. Claro, a este entrampamiento hay varias salidas, ¿no es cierto? Una salida es las elecciones adelantadas, y la otra, bueno, una segunda salida puede ser un acuerdo político, digamos, monitoreado, dirigido por Olachea, ¿no? Donde sería un acuerdo político de gobernabilidad hasta el 2021. Y una tercera, digamos, salida, la menos conveniente, es seguir en este enfrentamiento. ¿No? Yo veo por lo menos tres salidas. Pero dice Augusto Álvarez, tiene una frase muy divertida que ese no es un final de horror, sino un horror sin final. Así es. Entonces, yo creo que ahí se tiene que optar. Claro, ahora, yo pienso que las elecciones adelantadas puede ser la mejor salida, pero hay una segunda y una tercera y probablemente una cuarta. En realidad hay 7 salidas, pero en fin, 7 pueden haber, pero digamos, supongamos que en esta incertidumbre, bueno, pues se decía que ya, ¿qué vamos a hacer? No van a haber elecciones porque ya van, como dice acá siempre la República, 49 días del anuncio y el Congreso no ha hecho nada. Mañana son 50 días, nada. Porque no quieren. Los congresistas no se quieren ir, punto. No se quieren ir, no les da la gana y esa decisión pasa por ellos. Pasa por el voto por lo menos de 66 para hacer un referéndum que sería muy difícil ya, o por la doble votación de 87 de ellos. No quieren, pues no les da la gana, no quieren, ya. Entonces, como no les da la gana, bueno, pues 5 años hay que tenerlos, porque no les da la gana. Pongámonos en los zapatos de los fujimoristas por un momento. Yo creo que a Keiko, dicho sea de paso, le conviene cualquier cantidad de las elecciones adelantadas. Pero en fin, supongamos que ellos han llegado al convencimiento de que no les conviene, porque no es que sean unos puristas en defender la Constitución, ¿no? Es un tema de conveniencia política, no les conviene. Entonces lo que ellos reiteran es, pero ¿por qué no gobierna pues el presidente Vizcarra, no? Nadie le impide hacer las cosas que el Ejecutivo puede hacer. No hemos sacado leyes para atarlo de manos, pues que gobierne, pues. Que gobierne, que se dedique a gobernar. ¿No es cierto? Entonces que venga más inversión, que la economía crezca, que la gente pues apueste por el Perú, que los convenza a los inversionistas de traer más plata al Estado peruano. ¿Por qué no? ¿Por qué Vizcarra dice que ya no puede más? Mira, a mí me parece que a estas alturas del partido ya está clara la estrategia del fujimorismo, ¿no? Su estrategia ha sido, desde un primer momento, decir, bueno, nosotros vamos a aprobar todas las leyes que signifiquen un desarrollo de la economía peruana y que estén dentro del modelo, digamos, de mercado que compartimos con los PP Causas, ¿no? Y efectivamente así lo han hecho. Y eso es lo que ellos dicen, no, ¿cómo vamos a ser obstruccionistas si nosotros hemos aprobado todas las leyes que nos han mandado? Y eso es verdad. Entonces, pero si bien eso es verdad, la otra cara de la medalla es que paralelamente a eso se han dedicado a bloquear la acción de gobierno del presidente y sus ministros. Entonces, por un lado les aprueban las leyes, es verdad, pero por otro lado, cuando los otros quieren gobernar,
pues los interpelan, los censuran, a PPK lo sacaron del poder, a Vizcarra lo están amenazando con vacancia, entonces no los dejan gobernar, tienen que estar todo el día peleándose, defendiéndose, yendo al Congreso, les mandan 100 preguntas que tienen que quedarse a responderlas, ¿no? Con la soga al cuello los tienen todo el día. Digamos, ya la figura más conocida fue que a este ministro Saavedra, ministro de Educación, todavía ni siquiera creo que se había sentado en el ministerio y ya lo estaban censurando. Ok, le aprobaban su ley, asegura, pero te votamos. Esa es la estrategia. Te votamos, te censuramos, te interpelamos, no te dejamos un segundo tranquilo para que puedas gobernar, implementar tu plan de gobierno. No. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero que tú te sometas al poder legislativo. Quiero que te sometas a Keiko y ella es la que debe gobernar. Y todos los ministros tienen que someterse. Y si no se somete el presidente, lo saco. Y lo sacó. Si no se someten los ministros, los censuro, los interpelo, los friego todo el día. Y eso es lo que ha sucedido. Y sigue sucediendo. Entonces, ¿hasta qué punto Olachea va a poder manejar esta situación de continuar con esta confrontación que le perjudica al país? Entonces, ya los peruanos estamos hartos porque les pagamos con nuestros impuestos sus sueldos a los congresistas para que gobiernen, para que nos resuelvan los problemas y no se estén peleando todo el día. Pagarle, además, cuántos corruptos que da rabia estar pagándole su sueldo a Mamán y a Becerril. La gente no quiere pagarle su sueldo y que le den chofer y que le den una serie de gollerías. ¿Por qué? En otros países hay elecciones adelantadas. Y acá también ha habido. Lo que pasa es que... a ver, vamos al tema constitucional, que tal vez sea más fácil de abordar todo el problema político por ahí. Por supuesto han salido unos señores que dicen que no se puede, que no se puede, que no se puede. Yo creo que sí se puede porque ya pasó en el Perú, además. Alberto Fujimori fue el que anunció el adelanto de elecciones y la renuncia a su mandato. Pero los regímenes parlamentarios tienen la salida, ¿no es cierto?, de la caída del gabinete y el adelanto de elecciones. Solicitado por el propio, normalmente, primer ministro. Canadá lo acaba de hacer. Es así. Trudeau dice, ya a elecciones adelantadas se disuelve el gabinete. No es traumático, es un procedimiento regular, porque además muchísimos se reeligen. La reelección es altísima. Entonces, y él está tratando de constituir una nueva mayoría. Eso es en los regímenes parlamentarios. En el presidencialismo de los Estados Unidos, que hemos copiado mal, las cámaras se renuevan cada 2 años. Porque hay procesos de renovación por partes, por mitades, por tercios, pero hay un proceso de renovación por partes. En nuestra Constitución, que no tenía nada, y en nuestra Constitución histórica, ¿no?, del siglo XIX, no tenía estos mecanismos, estas confrontaciones legislativo-ejecutivo terminaban en un golpe de Estado. Siempre, ¿no? El 48, el 68, el 92, golpe de Estado. Entonces, a Enrique Chirino se le ocurre colocar esta figura en la confianza, que ya estaba, pero no de la forma radical en la que se pone en el 93, porque los fujimoristas querían disolución del Congreso una vez sin expresión de causa. Y en el diario de Bato sale que Chirino dice, bueno, ustedes quieren constitucionalizar el 5 de abril. No, pues si ya tienen la confianza, con eso se le está devolviendo el voto al pueblo. Esa era la tesis central de devolución del voto al pueblo. Y parece ser que el fujimorismo se ha olvidado de sus raíces, y además todos estos constitucionalistas lo han olvidado. Sí se recoge en la sentencia de noviembre del TC, ahí sí lo recogen, pero parece que lo hubieran olvidado. Y es el eje central de la solución del conflicto legislativo-ejecutivo. Pero me parece que también en el mismo gobierno lo explican pésimo, ¿no? O sea, no sé, me parece que hay una especie de vacío en la explicación de por qué tenemos este sistema, a dónde nos lleva, etcétera. ¿Qué piensa de eso? No sé si usted ha escuchado a los constitucionalistas que están hablando, ¿no? Sí. No han hecho una investigación, yo creo, muy prolija de lo que tú estás mencionando. Y además, pues, se ha enturbiado demasiado el ambiente, ¿no? Se ha politizado en el mal sentido de la palabra. Entonces ya los intereses que se están jugando son tan grandes que ya este tipo de interpretación, estos matices de análisis histórico, que son fundamentales para buscar una salida jurídica y constitucional, son dejados de lado, ¿no? Y están entrampados en una pelea, un debate público en los medios, insultándose, denunciándose, interpelándose, censurándose, acusándose, amenazando con vacancias. Entonces ya la parte
jurídica no tiene el peso y la importancia que debería tener a estas alturas. Entonces estamos, digamos, en una situación de entrampamiento, como todos sabemos, y la responsabilidad de los congresistas es resolver ese tema, ¿no? Ahora, no lo quieren resolver. Están en el mejor de los mundos, están muy contentos como están ahora. Porque Sí, no hay nada que resolver. Si el Congreso, no ha escuchado usted algunos decir, pero si nunca hemos sido obstruccionistas. Y además publican cosas, cuadritos, Miki Torres publica cuadritos. Hemos dado facultades, se han aprobado tantas leyes, hemos derogado solo 3. No, han derogado un montón de manera parcial, pero un montón de manera. Yo creo que la percepción de la población es que este gobierno, que fue elegido por 5 años, encabezado por Pedro Pablo Kuczynski en el Ejecutivo, por Fujimorismo en el Congreso, y con una presencia de Alan García importante, siempre es la sombra, el gran titiritero que mueve los hilos, ¿no? Esos eran los 3 personajes más poderosos del actual gobierno y que iniciaron gobernando este periodo. ¿Dónde ha terminado PPK? El jefe del Ejecutivo, preso con prisión domiciliaria. ¿Dónde ha terminado la jefa del Congreso, Keiko Fujimori? Presa. ¿Dónde ha terminado Alan García? Muerto para mí, preso. Entonces, la percepción es que esos eran los líderes de este gobierno que se inició, digamos, claro, con PPK. Entonces, si eso no es fracaso político, yo no sé qué nombre darle. Si los 3 líderes del gobierno, 2 acaban presos y 1 suicidado, para no ir preso, obviamente estamos ante una situación muy grave, ¿no? Y si encima le sumamos todos los descubrimientos de corrupción que han abonado, ese es el otro tema que central. Es el tema de fondo, yo creo, finalmente, que está definiendo cerrar o no cerrar el Congreso, ¿no? Pero digamos, frente a la población, yo creo que frente a mucha gente, este gobierno, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, han fracasado por diversas razones. Así es. Ahora, vayamos al tema de la corrupción, que yo creo que es el gran tema de fondo, ¿no? Sorprende enterarse, por ejemplo, de que César Villanueva, que es el gran operador de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, primer ministro de Vizcarra, también había recibido dinero de Odebrecht. Él lo niega, por cierto, pues ya estamos hablando de $300,000, con el codinomi CB, Currículum Vitae. O sea, si el operador de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, a quien se le acusa de corrupción con Odebrecht, es una persona, servidor público, que también está investigado por corrupción con Odebrecht, ya todo está podrido. Pues la sensación que uno tiene es que acá todo está podrido. Todos están en lo mismo. Entonces, bueno, esa es la percepción, ¿no es cierto? En la realidad sabemos que no todos están metidos como Odebrecht. En el Congreso hay congresistas muy honestos y que todos sabemos de que no lo están, pero claro, la mayoría está metida. Entonces, claro, crea una percepción de que todos están metidos, y es cierta esa percepción que tú mencionas, ¿no? Hay una percepción de que todo está, por lo menos los que manejan el poder, claro, que es lo que tú estás hablando, pero los que manejan el poder, porque los que no están metidos en todas estas coimas no manejan el poder, son minoría, como la izquierda, la bancada liberal, qué sé yo. Minorías, que no están metidos hasta ahora, felizmente, en todos estos enjuagues. Claro, pero digamos, quien toma la bandera de la lucha contra la corrupción y se baja a un presidente, no puede estar pues manchado. Así es. Y resultó que sí estaba manchado. Pero no solo él. No, ya sé, pero digamos, este era el líder. Sí. El líder de la caída de PPK, operativamente, al margen de que sea Keiko Fujimori la que quería su caída, el que opera, digamos, dentro del Congreso, junta los votos, arma, trae a Vizcarra, es Villanueva. Ahora, a mí me llamó mucho la atención César Villanueva, porque César Villanueva, igual como Yehude Simón, ¿no? Claro. Fueron 2 presidentes regionales que, digamos, desempeñaron una función destacada, como Vizcarra también en su región, y de esa perspectiva, digamos, se catapultaron a nivel nacional, claro, como políticos, y también como una esperanza, ¿no? Presidenciable, gente, claro, que viene de provincias, gente honrada, gente que ha hecho un buen gobierno regional, ¿no? Como cartas de recambio, ¿no? Así es. Pero a mí me llamó la atención
cuando César Villanueva entró al partido de César Acuña. Ahí dije, uy, aquí ha pasado algo. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para hablar de ese fenómeno que es bien interesante, que es el fenómeno de la combi, ¿no? ¿A qué combi me subo? Por si acaso hay 24 combis en el partidor, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos con eso. Y bueno, estamos hablando ya ahora sí del elenco estable, ¿no? De los actores de la política peruana, porque sí, muchos observadores señalan que lo que debería venir después de esto, porque esto algún día va a terminar, es como una jubilación, digamos, ¿no? Se jubila ya un grupo. O sea, Alan García ya no va a estar en otra elección, ¿no? Lourdes Flores tampoco. Tampoco va a estar PPK. Tampoco va a estar, pues, qué sé yo, Lai, ¿no? Toledo. Hay algunos que podrían sobrevivir en la medida que sobrevive su inscripción, ¿no? Humala, Acuña. Podrían sobrevivir en la medida que sobreviva su inscripción. Creo que están organizándose para eso. Puede sobrevivir Acción Popular, el APRA, el PPC como partido, podrían sobrevivir. Fuerza Popular también podría sobrevivir. O sea, no es que no vayan a morir todos. Claro, ¿no? los grupos de izquierda también. Los grupos de izquierda en otra conformación, claro. en otro... Frente Amplio también se inscrito. Exacto, pero digamos, la izquierda siempre es como si se metiera una licuadora en cada campaña y sacara un nuevo cóctel, ¿no? Mezcla ahí los ingredientes de alguna y sale un coctelito nuevo, ¿no? Todos rojitos, pero de distinta tonalidad, digamos. ¿No? Pero sí, o sea, son los mismos, pero agrupados de distinta manera, ¿no? Jugando en distintos casilleros. Entonces unos se van con Frente Amplio y Eudo Simón tiene inscripción. O sea, claro, él sí tiene, claro. Es probable que Verónica Mendoza llegue ahí, ¿no? Exactamente, llega ahí porque ahí está está Patria Roja, está el Partido Comunista, están varios que no tienen inscripción, que están juntos con Eudo Simón. Entonces probablemente ahí va a aterrizar Verónica Mendoza, es lo más probable, salvo que se quiera ir con Vladimir Cerrón, que claro, está preso, pero tiene inscripción. Sí, o sea, no creo. En la izquierda, digamos, hay 3 que tienen inscripción clara, ¿no? Cerrón, ¿cómo se llama? Frente Amplio y esto de JP, que es el movimiento de Eudo Simón. Esos 3 tienen inscripción y son digamos, abiertamente de izquierda, se reivindican como organizaciones de izquierda. Hay otras que también son de izquierda, pero no se reivindican tanto, digamos, ¿no? Pero estas sí, se reivindican como organizaciones de izquierda. De las 24, digamos, 3 no están en minoría, porque las otras 21 se reclaman, a veces es curioso, tú sabes que el APRA se reclama de izquierda. Sí, claro, sí, claro. Sí. Izquierda democrática. Claro, de izquierda democrática, pero se reclama de izquierda. O sea, si tú le preguntas... Aunque últimamente ya no tanto, ¿no? No, digamos, pero un aprista, digamos, de formación orgánica, tú dices, tu partido es de izquierda, por supuesto, el Partido Revolucionario. Bueno, Acción Popular también. Acción Popular se reclama de izquierda, ¿no? También. O sea, ¿nunca has escuchado? No, creo que no. Sí, sus estatutos hasta la actualidad dicen Acción Popular es un partido nacionalista, democrático y revolucionario. Claro. De revolucionario, ahora claro, revolución pacífica, dicen ellos, ¿no? Claro, es como el segundo gobierno de Alan García, la gente decía, pues más a la derecha que eso no hay, ni el PPC, pero a lo que voy es que por lo menos desde una manera constitutiva, ¿no? Como se constituyeron, como se creyeron, como se fundaron originalmente, se reclamaban de izquierda. Y luego hay, bueno, partidos que, bueno, son cualquier cosa, inscripciones antiguas que han ido quedando. Por ejemplo, Unión por el Perú existe todavía como inscripción. Se reclama de izquierda. Lo fundó Pérez de Cuéllar en el 95, ¿no? Sirvió de combi para Humala en el año 2006. Y gracias a Humala metieron al Congreso 20 congresistas, que luego se escinden de la alianza que tenían con Humala. Entonces, sí han tenido vida política reciente, pero es sobre todo un cascarón con un propietario, ¿no? Y esas 24 combis están habilitadas para ir por la carretera de las elecciones. Ahora, si es que vamos a un proceso el 2020, en octubre del 2020, o sea, si no hay elecciones el 2020 y vamos a un proceso que será el 2021, en octubre del 2020 tenemos que tener esta primaria que probablemente limpie mucho de eso, ¿no? Y que de esas 24 desaparezcan pues 15, fácil,
que no alcancen el 1.5, el 1.25 de la elección popular. Porque no tienen ninguna representación real, ¿no? No son partidos en el sentido de lo que debe ser un partido. Entonces, hay personas que dicen, mira, yo estaría feliz de que se vayan mañana todos, claro, pero estamos en medio de un proceso de reforma. ¿No es mejor esperar y tener las normas listas para poder ir al proceso de reforma? Y jubilarlos de verdad. A todos los que hay que jubilar. Claro, la pregunta es quiénes hacen esa reforma y si los que deberían o pueden hacerla, la quieren hacer. Porque como comentábamos, se han hecho una serie de reformas, pero mal hechas, incompletas, con trampas, con vacíos, interesados. Entonces, ese es el problema. Si se hubiera, claro, un Congreso es que estamos seguros que va a hacer las reformas bien hechas y, como tú dices, llegar ya a un proceso electoral con las reglas cambiadas, pero bien cambiadas, sería el ideal. La pregunta es, ¿con este Congreso se puede hacer eso? La pregunta que muchos hacen, ¿y con otro que escojamos se podrá? Mira, habría que ver quiénes están sobre la cancha, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los actores, como tú dices, políticos que en el 2020 estarían aptos y con posibilidades? Porque Uh-huh. hay un montón de aptos, pero sin posibilidades. Claro. En la cancha de los sobrevivientes, digamos, está Acción Popular, ¿no? Uh-huh. Que tiene varios candidatos que están en pugna, algunos con posibilidades, otros con menos. Está el partido de Acuña, que también está inscrito, no es tan claro, está enjuiciado Acuña y en fin, su César Villanueva también está en problemas. Así es. Está un poco herido el partido, pero está vivo, inscrito y apto para candidatear. Luego tienes el Partido Morado, que es un partido nuevo, que ya se inscribió, uh-huh. ¿no? Es parte, digamos, de todavía lo nuevo, sigue siendo algo novedoso, es poco conocido todavía. Julio Sería Guzmán. su primer proceso electoral nacional, ¿ah? Sí. Bueno, la vez pasada también estuvo, ¿no? Pero con otro membrete. Pero el problema Sí. fue que ahí lo lleva el partido de Drago Kissic. Acá en el Perú todos los partidos tienen propietario, ¿no? Lo que fue la Coordinadora Nacional de Independientes y que se llama, ya no sé ni cómo se llama, Frente Esperanza, no sé, tienen nombres rarísimos, ¿eh? Pero en fin, esa, la de la antorchita, tendrá su propio candidato. Él ya tiene su inscripción propia y su organización propia. Entonces él es el tercer actor. Y con un cartel interesante de personalidades, porque lo que sí se observa, con todas las críticas que se le puede hacer al señor Guzmán, lo que sí se observa es que está tratando de profesionalizar a la política de alguna manera. Eso sí es interesante, o sea, sí tiene los comités sí tienen vida, sí tiene contacto permanente con sus bases, viaja mucho a provincias, lo ven por todos lados, da charlas a jóvenes, está activo, digamos, es un partido activo. Y tiene un consejo directivo interesante, que ha llamado a personalidades que se han unido. El general Mora está de cabeza, secretario de organización. Caramba. ¿Ya? Entonces, y así varios. O sea, está convocando personalidades que ya tienen experiencia pública, porque claro, solo no va a poder. Y tiene muy poca experiencia pública. Entonces, esa podría, digamos, en el sentido de profesionalizar la política, ser probablemente la opción más interesante en este momento. Esa y la de Acuña, que también ha profesionalizado bastante su partido. En otro esquema, ¿no? Probablemente muy clientelista, que es, hay un libro famoso que se llama Becas, Bases y Votos, muy interesante, de la idea de utilizar la universidad como plataforma política. Y esa es su estrategia, ¿no? Claro. No ha sido el único, ojo, tenemos el caso de Telesup, pero es un caso desafortunado porque la universidad perdió su licencia por no tener calidad. Acuña decidió invertir en su universidad y salvar el tema del licenciamiento con un costo económico enorme, pero lo ha logrado. Ahora, ¿qué otras fuerzas hay? Estaría entonces Acción Popular, dentro de los sobrevivientes, está Alianza por el Progreso de Acuña, uh-huh. Está el Partido Morado, ya tienes tres partidos, está la izquierda dividida, pero aparecerán una o dos candidaturas, o tres. O tres probablemente. ¿No? Arana, Verónica y de repente Cerrón. Cerrón. Entonces ahí tienes ya 4 bloques por lo menos. Sí, no, y además falta, por ejemplo, el PPC quiere presentarse. Es probable. Con un poco en el naufragio, pues están tratando de reorganizar el partido, pero están tratando. Después tenemos digamos,
¿Qué cosa van a hacer? Ahora, a nivel de corrupción, Ajá. habría que ver, analizar estos actores hasta qué puntos, porque tú decías, y qué garantía tenemos de que sean mejores, Así es. ¿no? Entonces, de esos 4 que te he mencionado, Acción Popular tiene muchos defectos, pero no es un antro de corrupción, ¿no? Son gente que, mal que bien, ha mantenido una línea de honestidad, salvo excepciones. Hay que decir una cosa que ¿no? les está haciendo mucho daño como partido, ¿no? Que es la conducta de algunos congresistas tratando de tumbarse a como dé lugar el acuerdo con Odebrecht. Creemos ya a estas alturas temerosos de que su codinome sea alguno de los que salgan en este paquete. Así es. Por eso te digo, salvo excepciones. Salvo excepción. Que hay en todos lados. Así es. Que hay en todos lados. Pero, digamos, es un partido que ha mantenido una trayectoria limpia en general, con las excepciones que siempre existen. El segundo grupo, bueno, Acuña, digamos, es un partido cuestionable, pero tampoco que está metido en grandes escándalos de corrupción hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Luego tienes el Partido Morado, que es un partido nuevo, que está limpio, entra a la cancha limpio, esperemos que continúe así. Así es. Y en cuarto lugar tienes la izquierda, que en general también es limpia. Desde el punto de vista de corrupción, sí. De corrupción, Ujú. ¿no? Todo- Tiene otro tipo de problemas, Claro. de divisionismo, personalismo, qué sé yo. Entonces, digamos, este elenco de 4 grupos que hemos mencionado es mejor que el que tenemos ahora. Ahora, falta todavía esta bancada liberal, algunos grupos del Congreso que se van a alinear Los probablemente. y liberales en el Perú son absolutamente inorgánicos. Como su mismo nombre lo dice. Son anarcoliberales. Exactamente, son anarcoliberales. O sea, no quieren parar con nadie, pues ese es el tema. Bueno, pero ellos se van, yo creo, a integrar probablemente a nuestros 4 bloques. Sí, no, claro. Si es que ya no están integrados. Claro. De alguna manera, ¿no? Yo creo que parte lo va a recoger el Partido Morado. Parte. Me parece que parte lo va a recoger Sí. el Partido Morado. Me parece creer, ¿no? Entonces yo creo que las figuras que han quedado limpias en este Congreso van a ser convocadas probablemente con estas fuerzas políticas, ¿no? Con lo cual vamos a tener 4 partidos, digamos, bastante mejores de los que tenemos ahora. Y si estos 4 partidos van a lograr alguno de ellos una mayoría o 3 de ellos mayoría, yo creo que va a ser superior a este Congreso. Yo creo que tengo la esperanza de que hagan una selección de candidatos después de la experiencia que hemos tenido. Y de ese punto de vista, yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? Si bien la democracia representativa en Europa tiene 73 años, porque la primera parte del siglo XX, pues entre Mussolini, Hitler y Franco y los dictadores portugueses, como que no hubo mucha democracia que digamos No. al comienzo en Europa, pero sí después de la Segunda Guerra, ¿no? Se empieza a consolidar, digamos, ya una democracia representativa. Estamos hablando de 73 años, no es nada. Imagínate el Perú. O sea, aquí estamos empezando a aprender el juego democrático, cómo funciona un sistema democrático, cómo se organizan los partidos, a conocer las reglas de juego, aprender a respetar las reglas de juego, aprender a poner filtros en los partidos políticos para que no entren pues los sinvergüenzas que han Además, entrado. ¿no? hay algo que hay que decir, ¿no? O sea, desde Toledo en adelante, el Congreso importaba menos que el Ejecutivo, porque el Ejecutivo normalmente lograba consolidar de alguna forma una mayoría que le permitía gobernar. Entonces, si teníamos malos congresistas, que los hemos tenido muchos en varios congresos, era más bien la anécdota que la norma, porque había otro grupo que permitía gobernar. Eso se rompió en este Congreso. Con lo cual, la atención, yo confío, que los electores le pongan a la elección parlamentaria va a ser completamente distinta. Y con lista cerrada y bloqueada, si es que vamos a eso pronto, va a ser mucho más fácil votar, porque si el primero de la lista es un sinvergüenza, no se me ocurre votar por ese partido, aunque el quinto sea el de mi preferencia, ni hablar. Entonces yo creo que eso va a cambiar mucho. Sí, yo creo que ha sido una experiencia política aleccionadora, espero que así sea, ¿no? Y que todos, ya sea la población, ya sean los políticos, los periodistas, hemos tenido una experiencia muy fuerte de fracaso político, porque el país se ha paralizado, digamos, 3 años. No hemos retrocedido mucho, pero hemos podido avanzar mucho más, ¿no? Pero visto así en frío, desde el futuro, una mirada hacia este año, ¿se ha avanzado o se ha retrocedido legislativamente en materia de democracia? Mira, yo creo que nos hemos, en términos políticos generales,
nos hemos estancado 3 años, hemos paralizado. Se han dado pequeños avances, yo creo que sí hay una serie de leyes de financiamiento de los partidos, eso estábamos explicando, claro. No reelección, en fin, se han dado pasos, yo creo, importantes, quizá no tan bien hechos como deberían haber, ni tan completos como quisiéramos. Se han dado pequeños avances por la presión de los medios, por la presión de la sociedad civil, digamos, a empujones. Y con una presión muy grande, digamos, ¿no? Pero se ha hecho eso, que es poco, pero se ha hecho, digamos, ¿no? No, digamos, con otro congreso hubiéramos podido avanzar muchísimo más. Pero yo creo que lo positivo de esto es que ha sido, como tú dices, un laboratorio, ¿no? Donde estamos aprendiendo. Entonces la población también está viendo que ha elegido unos congresistas que son realmente una desgracia. O sea, ¿cómo se les ocurrió elegir a Mamani, por favor? O a Becerril. Entonces, yo creo que la población ahora, como tú dices, va a tener más preocupación, y los periodistas también, en hurgar, en averiguar cuál es el pasado o el prontuario que tienen estos candidatos, que no nos hemos dedicado tanto en el pasado. Y eso es parte del aprendizaje, digamos, en la construcción de nuestro sistema democrático.